Bom dia, em nome da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, iniciamos a nossa entrevista de hoje e que, com algum esforço, naturalmente, vou tentar fazê-lo em espanhol, em respeito, em atenção, em carinho ao nosso querido professor, que, na verdade, esta mesma distância que nos separa hoje é tão menor por el tema de la virtualidad. El maestro Francisco Tapia está muy distante de nosotros, en Chile, en Santiago, no tan de Porto Alegre, que es el sur del sur de Brasil, pero es en nombre de la Academia Brasileña de Derecho Laboral que hago los iniciales agradecimientos de la oportunidad de hacer una conversa, una entrevista con el profesor Tapia, que es nuestro correspondiente, miembro correspondiente internacional, que nos da el gusto enorme de su participación hoy. Empiezo por excusarme del malo español, pero por una cuestión, como dijo antes, en portugués, de atención y cariño, lo hago en español, o por lo menos intento hacerlo. El profesor Francisco Tapia es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Es la hermana de la que leciono yo. Yo soy hace 30 años maestro en la PUC de Río Grande do Sur. Entonces hay un particular punto de interés de esta coincidencia. Es también miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y, como le dijo, un estudioso de derecho, un articulista, un charlante o palestrante, lo dice en Brasil. Querido profesor Francisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablarnos un poco de temas tan importantes en un mundo que está tan curioso para hablar el menos. Empiezo por el nombre, más una vez, del presidente Alexandre Agra Belmonte y la directora Teresa Najas, agradecer la oportunidad que me dio de hacerlo con usted. Tengo un especial cariño por Chile, país que me fue muchísimas veces, estuve en una determinada oportunidad hasta oficina ahí, con un importante abogado de ahí, que fueron buenas visitas de trabajos ahí en Chile. Soy realmente muy feliz con la oportunidad. Los tiempos de hoy están distintos, están nuevísimos y veníamos en un ritmo muy ligero de cambios. Esto se tornó más intenso con el tema del COVID, una situación de pandemia que nosotros no lo deseamos, pero estamos todos sujetos a ellos. El mundo ha cambiado muchísimo, y digo yo, en este ciclo, a partir de primeros 10 años se cambia mucho más, pero en este ciclo el mundo cambia, la tecnología nos invade, en términos de velocidad, creo yo que por cuenta de la comunicación y de los transportes, que hacen con que toda nuestra vida se aligere. En este punto se cambian las formas de trabajo por cuenta de la aplicación de la tecnología, mucho más que tecnología. Hoy hablamos de inteligencia artificial, de plataformas de trabajo, y todo esto, por supuesto, hace cambios en la disciplina que maneja el trabajo. Nuestra disciplina de derecho laboral o derecho del trabajo, depende de donde lo diga. Con esto el mundo ha pasado, podemos marcar cuando empezó este ciclo, a tener cambios normativos de leyes, de constitución, porque fue necesaria una adaptación a estos nuevos tiempos. Y el mundo está lo haciendo, muchos países europeos ya lo hicieron. Brasil empezó en el año 2017 y sigue en cambio, como lo afirmó nuestra presidenta honoraria de la Academia, hoy presidente de la Corte Superior del Trabajo en Brasil, ministra María Cristina Peduzzi,
el TST, lo preside ella, la primera mujer que lo hizo. En su manifestación inicial trató de apuntar que estamos en curso con las reformas. Y sabemos que en Chile hay también en curso otras muy profundas. Y por supuesto nosotros, estudiantes y académicos, tenemos bien en cuenta la importancia del derecho comparado. Esto es muy importante. Entonces, querido maestro, escucharlo hoy y tener la oportunidad de oír la experiencia de un país hermano, lo llamo a Chile, y de un confrade internacional que lo sos, es para mí un honor y para la Academia Brasilera igual. Entonces, con estas formulaciones iniciales, le doy las bienvenidas y con mucho gusto tendremos una buena conversa acá. Muchas gracias, Andrés. Muy amable por tus palabras. Y desde luego muy agradecido y honrado por participar en esta actividad de la Academia. Un saludo cordial al presidente Alexandre, a mi amiga Teresa y a mi amigo Joao también, expresidente de la Academia, que me ha distinguido además por nombrarme como miembro correspondiente, así que soy uno más de ustedes. Claro. y así lo siento y participo en los correos electrónicos que comunican a los miembros en general. Y estoy muy contento porque he visto una cordialidad, una fraternidad muy grande en la Academia, por la lectura diaria que hago de los muchos correos que llegan siempre, o de los WhatsApp. Y realmente me he sentido muy cómodo y muy honrado, además de ser uno más entre ustedes. Como dice Andrés, yo creo que estamos en un momento muy especial. Yo no sé si probablemente ha habido otros momentos en la historia que nos ha tocado tanto como especie, como humanidad, con tanta incertidumbre, con tanto drama también humano. Entonces, creo que estamos en un momento muy especial y hay que tomar mucha conciencia de eso. Y como jurista yo creo que nos tiene que preocupar porque nosotros lo que siempre perseguimos es la certidumbre, la certeza, ¿no es cierto? Y las reglas del juego. Y hemos visto que en estos 2, 3, 4 años últimos, todo se ha trastocado. Primero, como dices bien tú, el tema de la inteligencia artificial y de la disrupción tecnológica, tema que por lo demás la Academia ha estado deliberando hace 3, 4 congresos en los que he podido también participar. Y ahora esta pandemia, que nos ha alterado el modo de vida, nos ha alejado el futuro, no sabemos en qué estamos, y que nos debe hacer meditar muy profundamente. Mi reflexión primera en cuanto a lo que estamos viviendo es que nada es igual a lo que era y que tenemos que empezar a conversar en serio, a discutir en serio qué derecho queremos como juristas, ¿no? Y en ese sentido el diálogo, el debate es muy relevante, sobre todo en una sociedad democrática. Entonces, efectivamente nosotros acá en nuestro país estamos con una serie de hechos nuevos, como es el debate constitucional, y creo que esa es la oportunidad para pensar en esta nueva realidad que se produce. Aprovecho entonces para decirle una cosa, en cuanto haga usted antes de la continuación, que hablaste de la academia y le cuento que es un tema muy importante, que en verdad somos todos muy distintos, como es la sociedad en general. Y la diversidad
no nos impide mantenernos profunda amistad. Esto es uno de los secretos de la academia. Y además de pensamientos, de formas de manejar el derecho distintas, somos amigos. Y el tema que las academias tienen en este punto de la historia un papel importantísimo de influenciar, de traer conceptos, de dar condiciones de avances del derecho del trabajo. Porque hay una expresión, profesor, que me gusta mucho, hoy utilizada, hoy en inglés es VUCA, en portugués es VICA, que da la dimensión de cómo es el tiempo hoy, volátil, incerto, complejo y ambiguo. Entonces, el que quiera decir lo que va a pasar mañana, no lo crea. Está muy difícil de preverlo. Entonces, la única forma de hacer un día de mañana mejor es estudiando, discutiendo, conversando, como usted sugirió en su fala inicial. Devuelvo la palabra. Sí, tengo la sensación de que desde en la perspectiva del derecho al trabajo, que es la que más nos preocupa, tengo la sensación de que estamos en un tiempo de cambios importantes en las instituciones. Ya lo advertíamos, yo creo que ha formado parte del debate en los congresos de la academia, con la disrupción tecnológica, en donde da la sensación, no tengo una medición empírica, por lo tanto solamente una especulación, pero da la sensación de que hay también una transformación en el contrato de trabajo, en donde estamos caminando, al parecer, por la misma lógica que indica esta incorporación de la tecnología en el modo de producción, que transitamos hacia formas de trabajo más esporádicas, más interrumpidas. Yo diría una reconversión del contrato de trabajo normalmente conocido o afianzado en el arrendamiento del tiempo de servicio a contratos más bien de ejecución de obra, en donde pasa el trabajo a llamada, el trabajo fragmentado, el trabajo no exclusivo. Por ejemplo, hoy día tenemos esto que se ha discutido tanto de los riders, de los repartidores, en donde pueden trabajar para 3 o 4 empresas en distintos tiempos, a llamada. Eso da una idea de que estamos transformando más que en un arrendamiento del tiempo de servicio a una ejecución de obra que también va a tener repercusiones en las retribuciones, en las remuneraciones, en los pagos, en los salarios. Entonces, por una parte eso, por el otro lado, creo que también el tema de la seguridad social. Porque todo el diseño que uno tiene es para enfrentar contingencias que están establecidas en nuestra forma de relacionarnos en una empresa. Pero hoy día esta contingencia de la pandemia, por ejemplo, o las contingencias que presente el modo productivo con la incorporación de la inteligencia artificial y de la tecnología. Bueno, nos cambia el panorama. Todo lo que significa, no sabemos cuántos episodios de pandemia podemos tener. No sabemos qué es lo que viene después. No sabemos cuándo termina esta. Y esto ha significado un quiebre de toda nuestra cotidianidad, de lo cotidiano, de nuestro trabajo diario. Estamos en nuestras casas. O mucha gente no puede ir a trabajar. Mucha gente queda sin salario. Entonces tenemos que empezar a buscar nuevos remedios que hoy, por lo menos, a mí me da la impresión de que no los tenemos.
Francisco, me permita llamarle así, profesor Por Francisco. favor, con mucho gusto. En verdad, el tema del COVID hizo más claro una real situación que a mí parece que el derecho del trabajo, que es el derecho de trabajo, no exclusivamente el derecho del contrato del trabajo o del empleo, ha ampliado las formas de trabajo significativamente. El menú, la carta hoy es mucho más distinta. Tengo yo la impresión, no es una buena noticia de mi idea, que los empleos caminan al su fin, porque hay otras tantas prestigiadas formas de hacer el trabajo que están se presentando al mundo y que el derecho del trabajo tiene obligación de también protegerlo. En especial, acá, vea, cuando empezó el COVID, acá en marzo, abril, se identificaron como 40 millones de personas fuera de cualquier protección social, porque no tendrían contrato de trabajo. ¿Será que estas personas no trabajan? Pues es cierto que trabajan, que viven de su sudor, pero fuera de cualquier protección del Estado. Entonces, a la hora que el Estado, por cuenta del COVID, precisaba alcanzar algún apoyo financiero también, no tendría nada de esas personas. Esto, el derecho de trabajo tiene que preocuparse. Eso es muy cierto. Yo creo que un punto central, me limito al caso chileno, que es el que conozco de alguna forma mejor. ¿Quiénes son los grandes perdedores hoy día? Son los que no están visibles. Son los trabajadores del sector informal. En nuestro caso se calcula que la informalidad es del orden del 30%. Son cifras además que nunca ningún gobierno de izquierda, de centro o de derecha va a dar, ¿no es cierto? O va a clarificar. Pero son los que no recibieron la asistencia del Estado, porque los trabajadores dependientes de alguna forma pudieron aliviar el tema con algunos subsidios o con algunas medidas de seguridad social. Pero los que están al margen de la protección social son los grandes perjudicados. Entonces vamos a tener que abrir este derecho al trabajo. Probablemente, a mí me llama mucho la atención la doctrina española, que normalmente habla del trabajo por cuenta ajena. Y por lo tanto, abrir los ámbitos de protección, y sobre todo de protección social y por lo tanto de seguridad social, a cualquiera que esté prestando una actividad para otro. Eso significa que tenemos que reconvertir el derecho al trabajo. La dependencia puede ser uno de los indicios de esta relación de trabajo que existe. Y yo creo que se adelanta muy bien la OIT con su recomendación 204 y con su recomendación 190. La primera, esta que invita a la transición de la informalidad al mercado formal, a la economía formal. Y la segunda, la relación de trabajo. Y estas dos recomendaciones, yo creo que es tarea nuestra promoverlas a convenios y de convenios a legislación. Y hacer efectivo a través de las políticas públicas y a través de las normas de que la informalidad tiene que ceder a la formalidad y la formalidad a los derechos. Vea una cosa, qué interesante. Por empezar, que la OIT siempre lo abren trabajadores, no empleados. Esto danos cuenta de la importancia de abrir el foco para, además del trabajo dependiente. Pero hay un habido hace un par de meses acá en Brasil que es demostrativo de esto que pasa. Los trabajadores de plataforma, que son como motoristas o como entregadores de comida, hicieron un paro, una greve, llamamos nosotros. Sí. Y el paro en Brasil es un movimiento de resistencia típicamente de empleados. Claro. Y ahora tuvimos un paro en la ciudad de São Paulo, que es grandiosísima, con todos los entregadores de comida que fueran, sin tener el contrato dependiente, buscar derechos de... Qué curioso, ¿no? Curioso. Exactamente.
O sea, está dando cuenta de una realidad. Y además, no solamente son trabajadores que prestan servicios esenciales, Seguro. porque se ha visto, si no podemos salir, y no es recomendable salir, alguien tiene que llevar las comidas, Claro. los alimentos a las casas. Es una solución además mucho más inteligente. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Yo creo que hay que abrir al trabajo por cuenta ajena y desde luego los gobiernos tienen que buscar las alternativas para formalizar la economía. Eh, igual da lo mismo que sea un 30 o un 70. Claro. Y esto es un tema que hace 2 meses y medio, recién el primer caso judicial ha sido juzgado en Montevideo. En la California no hay definición todavía si son empleados o no son. Y mira, estamos hablando del punto de la innovación de tecnología que es California. Pero Sí, Francia no lo tiene definido, España no tiene definido. Hay un fallo de la semana pasada de Bolonia. sí. Entonces, es un tema actualísimo. Y con esto nos ponemos a revisitar los términos del derecho laboral, de que fueron, como hablamos nosotros, agravados por el COVID. ¿Cómo están los cambios en general y después en decorrencia del COVID ahí en Chile? Bueno, ha sido una situación grave. Una muerte es grave, 1000 muertes son igualmente graves, ¿no? O sea, el drama es el mismo. Yo creo que, por lo que he leído, porque no soy obviamente un entendido en el tema, se espera una segunda ola a mediados de enero, anticipándose. Si bien han disminuido, pareciera más controlada la cosa, igualmente es una situación extremadamente grave, sobre todo porque a veces la salud pública no puede responder a estos requerimientos tan masivos. No sabemos si va a haber toda la disponibilidad que pueda haber. Entonces, creo que no es tranquilizador lo que viene y lo que hay que hacer es mucho autocuidado y, por cierto, mucha solidaridad. Ahora, el gobierno chileno ha tomado medidas, como los otros gobiernos, eh, ha legislado sobre el teletrabajo, que en realidad era una legislación que es pre-COVID, pero que se aceleró cuando apareció este problema y tenemos una legislación que en algo ayuda. Ha habido también legislaciones sobre suspensión convencional del contrato de trabajo o suspensión de pleno derecho por el COVID de las relaciones laborales y que ponen en movimiento lo que se llama el seguro de desempleo, que estaba pensado para el término del contrato, pero que se ha anticipado por la gravedad del tema. Y también ha habido asistencia a algunos sectores más vulnerables y a empresarios grandes y chicos, en fin, pero esa no es la solución. La solución, la matriz, nos cambió la matriz y tenemos que buscar otro tipo de soluciones. Yo creo que estamos en tiempo todavía de iniciar un debate más a fondo, porque no sabemos cuánto tiempo esto va a durar. Sobre todo porque en el caso nuestro chileno, estamos permanentemente, yo diría, la naturaleza nos avisa que está presente, que le estamos haciendo daño permanentemente y nos avisa con los terremotos. Entonces, yo el otro día revisaba, en los últimos 10 años hemos tenido más de 15 temblores o terremotos, si se quiere, grado 7 hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, tenemos nuestra identidad es la de convivir con estos fenómenos de la naturaleza, pero igualmente cuando ocurren en determinados espacios, territorios, también se afecta la actividad. Entonces, por eso tenemos que tener mecanismos
Y ahora con esto de las pandemias, bueno, con mayor razón. Por eso es que creo que la definición del Estado tiene que ser otra. Tiene que haber un Estado realmente presente frente a estas situaciones, en donde se haga cargo, por ejemplo, de los regímenes de excepción constitucional. El régimen de excepción constitucional por catástrofe, que le impide a las personas el libre tránsito, bueno, el Estado va a tener que compensar de alguna forma a las personas, dándole la asistencia, las posibilidades para que subsista. Si uno no puede salir a comprar la comida, exactamente, parece como, parece absurdo cuando estamos hablando de tecnología y todo esto, que de repente nos encontramos con que lo más básico no lo podemos satisfacer. ¿Verdad? Increíble, ¿no? Increíble. Y el término de las reformas en Chile, se pasan por un nivel constitucional. En verdad he escuchado, pero no he estudiado todavía. Empiezo a hacerlo ahora con usted. ¿Cómo está la cosa ahí de cambio, de reformas laborales? Bueno, a ver, yo creo que en temas de reformas laborales, la última fue el año 2016, reforma al derecho colectivo. Eh, Bien, yo diría que desde el punto de vista legislativo no hay grandes cuestionamientos, más allá de lo que normalmente uno puede esperar de que se cuestione. Pero el tema nuestro hoy día es la nueva constitución. Producto de protestas sociales que hubo eh, a fines del año pasado, eh, los partidos políticos y el gobierno acordaron una reforma constitucional para una nueva constitución. Y a mí me parece bien esta propuesta. Significa que la gente va a poder votar efectivamente y participar en el proceso constitucional a través de representantes constituyentes que ella elige. Y por eso yo valoro muy fuertemente el hecho de que vayamos a tener la primera constitución en Chile que ha nacido realmente de la voluntad popular, porque hemos elegido a nuestros representantes y vamos a refrendarla en un plebiscito de salida. Entonces, y ahora, claro, ¿qué constitución es? Bueno, ahí va a estar obviamente el debate y creo que tiene que ser un debate muy respetuoso, muy democrático y además que entendamos que las exclusiones en este país y en cualquier país no caben, que todos tienen que tener cabida en esta casa común, como se le llama. Porque si estamos hablando de democracia, bueno, tenemos que aceptar las distintas visiones, los distintos intereses, etc. En materia laboral yo creo que va a haber algún debate. A mí me da la impresión de que hay que promover este contenido proteccionista de la legislación, discutir un piso mínimo social, favorecer o fomentar el diálogo social, que creo que es clave, y por supuesto el trabajo decente. Vea que usted toca en puntos que son muy prestigiosos por la ILO, la Organización Internacional del Trabajo, que es el trabajo decente, que es la inclusión, el diálogo social, y es un tema muy importante porque nadie vive de parte del mundo, no se sustenta especialmente en tiempos de democracia que esto haga. Entonces, se me parece muy bien, sí, el cambio de constitución que tratan de hacer en Chile porque son legisladores electos para la finalidad de hacer el cambio. Yo viví mucho el tema en Chile cuando había el cambio y la escoja por el sí o por el no, en favor o desfavor de don Pinochet. Entonces, sí. Esta es una marca, cada país tiene su historia y además de un buen desarrollo económico que ha tenido Chile en el cambio del siglo y hasta poquísimo, esto tiene a ver con derechos de trabajo. Acá cuando se empezó la reforma laboral, que vino por una ley ordinaria,
se intentó proteger a los derechos que ya están desde el año del 1988 en la Constitución Federal. Ahí lo tenemos, que lo llamamos núcleo de derechos individuales del trabajo. Cuando vino la reforma, un par de años atrás, trató de manejarlos abajo para que no conflictasen y no cesen heridas en la Constitución. Pero el tema es tan nuevo, profesor, que hay por lo menos 5 o 6 temas importantísimos que ya están sometidos a la Suprema Corte Brasileña, el STF, pero todavía no fueron juzgados. Entonces, hay que ver, porque hay no acusación, atribución de alguna inconstitucionalidad de muchos términos porque la reforma fue muy amplia. Entonces, todavía recién empiezan a haber decisiones de instancia de piso, de los jueces individuales, pero ya hay muchos temas que están, por lo menos 5 o 6, que siguen ya en la Suprema Corte, pero por definirse. Y en términos que ustedes ahora hacen una constitución, tal vez el ejemplo brasileño lo sirva de tratar de, porque eso lo hicimos en el primer momento de democratización en el 88, cuando se le abrió la puerta de la democracia, bueno, ponga todo en la constitución, que es más protegida, que es más estable. Entonces, por esto tendremos esta duda, si todo esto que está cambiando tiene protección o espacio constitucional. El artículo 7 de la Constitución brasileña. Esto mismo, perfecto. Extensísimo, sí. Y que comprende una serie de derechos. 34 incisos. Así es, así es. Sí, yo creo que hay que transitar, en el caso chileno, de una constitución liberal, como fue la que aprobó, la que se impuso durante la dictadura de Pinochet, hacia una constitución que exprese un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Un Estado constitucional, social y democrático de derecho, con derechos fundamentales claramente protegidos y que signifiquen de alguna forma, en cuanto al reconocimiento que se hace, que se coloque a la persona en el centro de la Constitución. Yo creo que eso es muy relevante. Y por eso una visión más humanista, más, yo diría, centrada en la dignidad de la persona, que sepa reconocer cuál es la finalidad del Estado. Y la finalidad del Estado, el objetivo del Estado y el fundamento del Estado son las personas. Claro. Son las personas. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran reto para tener un siglo XXI que nos permita enfrentarlo en mejores condiciones, desde los derechos. Sí, es un tiempo muy distinto y muy lápido, muy rápido, muy veloz, porque los cambios están profundos. Yo me acuerdo cuando en el fines de marzo, empezamos a abril, se cerró todo la forma de trabajo en Brasil por causa de la determinación de estado de calamidad pública, se suspendieron los trabajos. Y yo, que tendría clases en la PUC, la misma de usted, terminé un jueves en clases personales, presenciales, después de 30º año. En el martes tuve que tener un canal en el YouTube, tuve que hacer un Instagram, cosas que no me gustaban, pero tuve que adaptarme. Entonces, es una situación de cambio que el derecho laboral no puede ignorar. Así es. Claro, la centralización y la protección más grande, mayor que tenga en la Constitución es fundamental. Por esto tendremos hoy la discusión de si la reforma está toda en conformidad con la Carta Constitucional. Pero poner la persona, el trabajo como un valor social supremo. Nadie vive sin trabajo. Trabajo es nuestra dignidad. Y eso estar en alguna manera tratado en la Constitución, eso me parece muy importante. ¿Ahí están pensando también en Chile? Sí, y yo creo que a partir de una definición central que no es familiar a todos, el trabajo no es una mercancía. Una cosa tan simple como eso. Y que tenemos que revalorar, recapturar.
Desde del 979, bueno, tuvimos el Tratado de Versalles que puso fin a la Grande Guerra. La parte 12ª tendría como primer gran principio de la chica hoy hilo a este tiempo, que es un departamento de la Sociedad de las Naciones, antecedente histórico de la ONU, de las Naciones Unidas, tendría este principio muy marcado. El trabajo humano no es mercancía. Y ahí lo debemos a todos y tenemos que pensar en esto. Así es. Yo creo que eso hay que revitalizarlo, porque es una actividad del hombre, es inescindible del hombre, es inseparable del hombre. Y tenemos que llevar a restablecer lazos de solidaridad. La solidaridad no se puede imponer por ley, pero podemos educar la solidaridad, fomentarla. Cuando empiezan a primar los individualismos, los egoísmos, las sociedades se desmembran, se afectan. Tenemos que reunificar una sociedad fragmentada en valores comunes. Y en bien común, en bien común. Una palabra, yo diría, relativamente olvidada, al menos en el caso chileno, según mi perspectiva. Bueno, usted ha tocado un punto que me parece importantísimo en esto todo, el teletrabajo. Nosotros también, antes de febrero, ya teníamos en ley un manejo del teletrabajo, pero con la necesidad de aislamiento social, eso se puso con una velocidad impresionante. Todos que pudieron fueron inmediatamente el teletrabajo. Y en Brasil hicieron una legislación temporaria, provisoria, que trataba de una manera más precaria los términos del trabajo a distancia o teletrabajo. Y hay un temor acá en Brasil que esta regencia, esta normatividad emergencial que lo dio el gobierno por cuenta del COVID, que no se permanezca. Por ejemplo, un término fue muy importante, no directamente al teletrabajo, pero la ley de emergencia lo decía que individualmente por contrato del trabajo se podría reducir el tiempo de trabajo y los sueldos. Y cuando en verdad esto es un principio de irreductibilidad de sueldos o de salario, como decimos nosotros, muy importante. Pero la ley se fue en el sentido de que por necesidad de urgencia se lo podría hacer por una contratación individual. Y esto es uno de los temas que ya fue a la Suprema Corte y la Suprema Corte ya lo decidió, que por lo menos en términos de emergencia, de urgencia sanitaria, en términos de salud, esto se fuera absolutamente constitucional. Pero el temor que le decía yo es que cosas que fueran y que siguen siendo importantes porque no ha pasado todavía el COVID. Acá estamos justo en la segunda ola o en la continuación de la primera. Quién sabe que lo dice, ¿no? Pero que estas medidas emergenciales se pasen a usarlas permanentemente. Esta es una preocupación que tenemos acá. Es muy interesante porque hay una distancia entre la abstracción de la norma y la realidad. Les cuento brevemente. En el año 2000, durante la presidencia del presidente Lagos, Ricardo Lagos, me tocó participar en la elaboración de leyes y propusimos en el año 2000 una legislación más bien normas sobre teletrabajo. Pero era una cuestión que lo hacíamos por una concepción del derecho, de modernizar, de acoger lo que veíamos que estaba ocurriendo. Pero hoy día, 20 años después, lo vemos en la práctica y no hemos todavía medido el teletrabajo. Yo veo veo el caso de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que estamos trabajando todo el día en nuestras casas, etcétera. Hay gente que no lo puede hacer. Veo el trabajo de teletrabajo que hacen mis hijas con niños en sus casas, porque yo ya no los tengo en la casa, ya están todos grandes.
Y la verdad es que la complejidad del tema no se limita solamente al contrato de trabajo, nos está cambiando la forma de vida. Cuando tienes que estar preocupado de las tareas del hijo menor, del niño menor, y tienes que estar preocupado también del trabajo propio, y estamos viendo hoy día qué es lo que es. Sí, se transformaron nuestras casas en oficinas, porque Exactamente, no estábamos preparados a esto. Más otra cosa, exactamente. me de cuenta, yo acostumo dar las clases de graduación caminando el tiempo todo. Tendría mañanas completas con 3, 4 horas de paso tranquilo, pero de pie, caminando. Yo tengo hoy dolor en las espaldas, además de par de kilos más. ¿Por qué? Ahora empiezo la mañana acá, hablo con Chile, hablo con Pará, hablo con España, sentadito. Y Sí, esto hay dos problemas en serio. Esto que hablas de una interferencia en la familia, por tanto es sí, más complejo que el ambiente de trabajo, y otra una cuestión emocional del trabajador. Estamos sí. aislados, consecuencias sobre las relaciones colectivas de trabajo, la cuestión de ergonomía. Mi casa no tiene una silla tan buena cuanto esta que me pueda con conforto. Entonces, cuando estoy en clases en mi casa, no es algo muy confortable. Y los costos. Tuve que empezar a contratar un servicio de Internet porque ahora tengo que aparecer, no solo mandar correos o ver tontos WhatsApp, más preciso elaborar por esto. Así es. Entonces, hay cosas muy interesantes y profundas que están cambiando el tiempo de vida y especialmente, y usted habla de, imagina usted trabajar con hijos chicos, Sí. alrededor o la cosa del movimiento de una casa, todos lo conocen. Entonces, mudanzas de vida que el derecho laboral no se puede pasar despercibido. Sí. En recintos pequeños, las casas a veces no son tan grandes o los departamentos, y en una misma habitación tienen que estar el papá, la mamá y los hijos haciendo tareas. No, es un tema que nos hace vivir la realidad, ¿no? Que no es lo Eh, mismo que la concepción abstracta que uno pueda tener del... No, ya hay estudios en Brasil que ni todos que fueran al maravilloso teletrabajo cuando empezó en abril, junio o algo así, ni todos están contentos. Hay reflexos en serio, hay discusiones judiciales, ya están en los tribunales cuestiones acerca de todo esto que hablamos. Entonces, Sí, incumbe a nosotros, maestros, estudiosos, interesados, intentar de trazar posibilidades que pongamos mejor a todos, pero así está mal, ¿no? Parece. sí. Es una solución transitoria, pero hay que mirar más allá, un poco más allá de qué va a significar en nuestras vidas también, ¿eh? Yeah, y esto de cambios urgentes, muchos los acogieron bien, están manejando bien, pero yo no me imagino otros 30 de maestro sentada en mi silla. No, Sí, yo preciso de los alumnos. Yo no me imagino y relaciona a usted el tema de que el ejercicio de la abogacía acá está haciendo por el medio digital, por los medios virtuales y no es la misma cosa. Hace un par de semanas yo estaba acá listo para hacer se llama sustentación oral, la última oportunidad de hacerlo oralmente en los tribunales. un alegato. 4 horas, 4 horas esperando mi oportunidad de hablar, y cayó el sinal, la internet y ahí, ¿cómo hacemos? Sí. Ventaja y desventaja. Siempre hay dos caras en la moneda, ¿no? Claro, claro. Si es la vida, ¿no? Así es. Bueno, y el cambio constitucional en materia laboral, ¿hay algún punto específico importante que te gustaría de frisarlo? ¿Qué camino tiene más específicamente? A mí me da la impresión de que hay varios temas que deberían estar en la discusión constitucional. Eh, Desde luego, todo lo que es el trabajo, la organización del Estado y la contratación del Estado empleador, eh, que significa que el Estado no puede hacer contratación precaria, como lo hace en el caso chileno hoy día.
y desde luego velar por la protección social de los trabajadores que prestan su servicio al Estado. También creo que el Estado debería asumir una especial diligencia en el cumplimiento o en el ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Desde luego como Estado empleador, pero además como Estado fiscalizador, y las empresas también deberían asumir una obligación específica, así como la legislación obliga a velar por el deber de seguridad, por la vida y salud de los trabajadores. Bueno, también en el tema de derechos fundamentales debería también promoverse una discusión sobre cuál es la debida diligencia que deben tener los empleadores, sobre todo las grandes empresas, en materia de derechos fundamentales de los trabajadores. Obviamente que también va a estar la discusión del derecho colectivo. Ahí, a propósito de la reforma laboral del 2016, hubo discusión en cuanto al sindicato como agente exclusivo de la negociación colectiva, y el Tribunal Constitucional en esa oportunidad se pronunció porque los trabajadores constituidos en grupos de trabajadores no sindicatos podían también negociar colectivamente, y eso obviamente afecta a la libertad sindical. Desde luego a lo que sostiene reiteradamente la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, en el sentido de que los representantes electos no pueden afectar las prerrogativas de los representantes sindicales. Entonces, yo creo que esos temas, y el derecho huelga con reconocimiento constitucional, en Chile no está expresamente reconocido el derecho de huelga en la Constitución. Me parece que tenemos que ir hacia el reconocimiento constitucional del derecho de huelga, pero inserto en una sociedad democrática que se preocupa también por los servicios esenciales. Porque obviamente, como todo derecho fundamental, reconoce sus límites y entra en colisión con otros derechos. Entonces, ahí tenemos que provocar un diálogo en el sentido de que los servicios esenciales de la comunidad no pueden verse afectados por el ejercicio de otro derecho. Y un debate que obviamente me imagino se va a dar. Y yo suscribo plenamente lo que es la doctrina contenida tanto en la Comisión de Expertos de la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT como del mismo Comité de Libertad Sindical. Yo estoy de acuerdo con la doctrina de la libertad sindical en los términos de su pronunciamiento. Ahí tendremos nosotros otro punto en común. La Constitución de Brasil del año 88 empezó un paso muy importante que valorizar la negociación colectiva en varios dispositivos del 7º artículo que usted lo citaste. Además de esto, es una cosa curiosa porque no tendremos ratificada la Convención 87 de la ILO. Entonces, no se puede en verdad hablar de libertad sindical sin hacerlo. Pero de ahí tendremos otros pasos y problemas muy en serio. Pero hay un problema adicional que pasó en Brasil, que se fue el cambio en la forma de sustentación económica de los sindicatos. Acá tendrían la vida entera obligación de recogimientos compulsorios y que desde la reforma se lo cambiaron en facultativos, opcionales. Entonces, esto se puede de un día para otro, y eso no me parece que fue la mejor forma de hacerlo, porque tendría un camino seguro de movimiento de dinero para el soporte, enseguida lo quitaron. Pero así está, y muchos de los sindicatos perdieron la condición de existencia. Pero precisaba, sí, una medida de actitud, porque le cuento que en más o menos de 6.500 sindicatos que hay en Brasil, mitad de ellos nunca he firmado un acuerdo o una convención colectiva. Nunca han hecho una asamblea de trabajadores. Entonces, ¿representaban a quién? A nadie. Solamente recibían la plata. Y esto cambió de una manera abrupta. No sería la manera que yo hiciera si fuera yo el responsable, pero así estamos. Entonces, el paso siguiente es una ratificación internacional de la Convención 87 para realmente dar a los sindicatos un papel
que lo tienen en el mundo del trabajo. Sí, recuerdo que en el Congreso del año antepasado me tocó justamente exponer sobre la cotización sindical en el año 2018, yo creo que fue en Sao Paulo. Sí, sí, el Eh, último presencial fue esto. Así es, y era un tema que estaba en el debate interesante. Sí, yo creo que ahí a mí me da la impresión de que el convenio 135 es muy relevante en todo esto, en el sentido de que la organización y los representantes sindicales deben tener todas las facilidades para poder cumplir su función. Y, y todo esto lleva a que también le impone a la organización sindical ciertos deberes, que son el de convivir como una sociedad democrática en donde sus socios participen, tengan plenos derechos políticos y desde luego puedan participar en las asambleas y en la vida sindical. ¿Ah? Tenemos que generar una sociedad democrática en todos los ámbitos de la actividad y también en los sindicatos. Y también en las relaciones laborales. Y eso Claro. significa respetar al otro y los dirigentes sindicales y los afiliados a un sindicato tienen también la misma obligación. Bueno, si es verdad que la cuestión es legal, que la ley trata a todos por igual, esto en el mundo de trabajo es un tanto desigual. Imagina usted, profesor, en términos de Brasil, que es gigantesco, es continental. Yo que vivo acá en el sur, somos muy distintos de nuestros confrades que viven al norte. Entonces, decir en Brasil, como dice la Constitución, hay otros espacios, claro, pero que dicen, el sueldo mínimo nacional es único. No es bueno. Y a los sindicatos cabría mejor manejar esto, porque si en Porto Alegre esto sueldo mínimo sirve, en San Pablo estoy cierto que nos sirve, porque ahí tenemos un costo de vida mucho más elevado. Entonces, creo sí, sinceramente, que el camino del derecho laboral pasa por la observación peculiar, particular, sectorial, de fábrica de servicio, que lo hacen y lo deben hacer los sindicatos. Un sindicatos que tienen con todo que cambiar la cabeza, porque estos que tenían contribuciones obligatorias, ahora no tienen más, pero sigue su responsabilidad, estoy cierto. Eso que has dicho, Andrés, es muy interesante. Dentro de los cuestionamientos que estamos viviendo hoy día, si acaso no va a ser necesario tener estatutos diferenciados. Probablemente esa es una de las alternativas que hay en Sí, distintas materias. póngate ahora el ejemplo en el COVID, que la mayoría de la sociedad fue muy mal económicamente, pero hay sectores de trabajos muy puntuales que al revés crecieron muchísimo. Imagínate, por ejemplo, las de tecnología, cuyo instrumento es la Internet, los proveedores, los aplicativos, estos están con todo. Así Entonces, es. no es razonable que tengamos una ley que diga cómo se maneje todo por igual, porque no son iguales. Es probable que deba haber estatutos diferenciados. Yo creo que un camino a explorar, en donde pues, hay mínimos, obviamente, o Claro. máximos, ¿no es cierto? Y ahí está el contenido de tutela, pero posiblemente esa sea una de las posibles alternativas que podamos tener. Sí, la lectura que se hace en nuestra Constitución hace tiempo que consta el principio de la isonomía, de la igualdad. Hoy se lo lee como no es exactamente aplicar todo igual a todos, sino reconociendo las diferencias, hacerlo puntualmente aplicable. Esto es la igualdad constitucional que queremos y que precisamos. Y la ley, especialmente, hablo por Brasil, no consegue hacer eso en un país con tantas distinciones regionales. Tenemos que manejar, sí, en términos de trabajo, el apoyo del colectivo. Hay algunas constituciones, lo he leído por ahí, que hablan de la igualdad formal y material. Claro, me faltó lo punto. Así es. Así Profesor es. Francisco, vamos llegando a nuestro tiempo por una cuestión de responsabilidad con la invitación que hacemos para la entrevista.
Me gustaría, al tiempo que le agradezco muchísimo esta buenísima conversa que tenemos nosotros, espero no haber herido demasiado la lengua de Cervantes, Muy pero, bien, ¿eh? pero me gustaría agradecer en nombre de la Academia Brasileña de Derecho de Trabajo la oportunidad de conversar con un tan querido confrade maestro de Chile, un otro país importante a nosotros, y alcanzarle la palabra para sus finales consideraciones, dejando muy claro que fue una conversa maravillosa y le agradezco de corazón. Un millón de gracias. Gracias a usted. Al contrario, ustedes me han honrado y me han distinguido con la amistad, así que el agradecido soy yo. Le tengo mucho cariño a Brasil, a su pueblo, a su fútbol, desde luego. Y también un recuerdo afectuoso, cariñoso. Yo era un joven abogado, laboralista, iniciándome en las labores docentes. Y me tocó, esto de haber sido en los 80, y me tocó estar y conversar mucho y compartir con él, con un gran maestro del derecho brasileño, Antonio Ferreira Cesarino Jr. Ah. Y dijo, y recuerdo, yo estaba recién casado, o sea, esto ya hace 42, 41 años, no sé, ha pasado el tiempo. Estaba recién casado y me acuerdo que vivía en un departamentito chico y tuve la oportunidad de invitar al maestro a mi casa. Y recuerdo que en una conferencia el profesor Cesarino Jr. dice, se habla de mercado de trabajo, pero si son personas, no hay mercado. Y esa frase se me quedó grabada. Profesor, lo repita porque la única vez... probablemente una definición. Me repita la frase porque la única interrupción que tuvo la internet fue en la frase del Cesarino. Nos repita, por favor. Perdón. Dijo el profesor Cesarino Jr., dijo en esa conferencia en la Universidad de Chile, recuerdo, que si se trata de mercado de trabajo no puede hablarse, porque si son personas no se puede hablar de mercado. Ese contenido humanista es el que yo, a partir de esa conferencia y de otras más, por cierto, y de la formación que tuve en mi facultad y en mi casa también, es creo la que me ha guiado de que tenemos que transmitir un contenido muy humanista al derecho laboral, muy respetuoso de la dignidad de las personas. Y por eso este recuerdo también lo hago afectuoso, cariñoso del profesor Cesarino Jr., que tanto prestigio también le dio al derecho al trabajo brasileño. Qué bien, profesor. Eso es uno de los grandes maestros de como Russomano y otros tantos de la, llamamos nosotros la primera generación. Con esto le agradezco otra vez más en nombre de la Academia Brasilera de Derecho Laboral su participación. Le deseo buen fin de año y que todo esto va a pasar. Esto es la cosa más cierta que tendremos. Y somos fuertes y suficiente para resistir y hacer que el mundo mañana se pueda empezar mejor. Hay que tener fe. Hay que tener fe, siempre. Mis saludos, querido profesor. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo.